¿Qué dice ahí? Bueno, entonces nosotros tenemos que ir comprendiendo ese punto tan importante. Primero, el protagonismo por amor de Dios, que crea por amor. Ok. Entonces ustedes me podrían decir como argumento, sí, pero mire, los primeros padres pecaron, o sea, pecaron y Dios los echó del paraíso. Podrían decir así, para argumentar. Pero entonces yo les diría, no han comprendido el género literario, que es una narración muy descriptiva que utiliza antropomorfismos, o sea, formas humanas para hablar de Dios. Y entonces lo que quiere decir es que lo que Adán iba a hacer normalmente en la vida, como es trabajar para vivir, ese trabajo se le iba a hacer tan doloroso porque lejos de Dios todo es doloroso. Porque la mujer que iba a parir con dolor, que va a parir con dolor toda la vida, porque así se pare, no hay de otra manera, siempre va a ser un dolor biológico porque así funciona la biología, eso lo va a sentir como un castigo, como algo que no lo merecía, aunque después cuando ve al bebé, pues ya está muy feliz. Entonces, todo lo cotidiano, todas las circunstancias de la vida, lejos de Dios, se ve pues como una gran tragedia. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto? ¿Por aquello? Una serie de cuestionamientos porque me agotan, porque me llenan de angustia, de ansiedad, de preocupación. Pero con Dios, que es amor y que lo único que quiere es que yo participe de ese amor y que el decálogo no es otra cosa de 10 palabras para que yo participe de ese amor, de respetar al protagonista de la historia, darle su lugar y, y respetar y darle su lugar a toda creación, a toda la creación. Ese es el reino de Dios que según Jesús lo va a ir poniendo en distintas parábolas. Entonces, primero, entender eso. Y si hay personajes que van sirviendo como de ejemplo en la Sagrada Escritura, Abraham, Isaac, Jacob, un periodo patriarcal, Moisés, un periodo del Éxodo, Aarón, María, o sea, familiares de Moisés, luego Josué, luego los jueces, luego los reyes, luego los profetas. Estos personajes tienen la característica que le han creído a Dios y le han permitido actuar en ellos. Des en cuenta que siempre en el diálogo que hay con estos personajes, Dios y estos personajes, nunca hay mérito de estos personajes. Abraham era viejo, era politeísta y Jacob había pues engañado, mentido, en fin, luego los hermanos de Jacob, los hermanos de José, quiero decir, los hijos de Jacob habían vendido a José. Entonces, la humanidad, pues no es que sea mala, dijimos que era ambivalente, que tenía su tendencia, sus pasiones, sus inclinaciones, sí, pero cuando se le da lugar al protagonista, que es Dios y que nos ha creado y que conoce
esas deficiencias humanas que tenemos y nosotros ya reflexionando las aceptamos, las creemos y las ponemos en su presencia, como siempre lo tenemos que hacer en las Eucaristías. He pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión. Bueno, pues si lo hacemos, Señor, ten misericordia, ten piedad, ten misericordia y bueno, ayúdame a que te permita que trabajes en mí, que cambies, que igual que una vasija. Bueno, hay muchas referencias en la Sagrada Escritura, en los Salmos, como la vasija, como Dios recreándome a mí. O sea que la lectura del texto debe de ir siendo con comprensión, primero con fe, una fe que aunque no puede ser absoluta, porque no es que lo crea todo y lo pueda todo y lo entienda todo, pero sí un entendimiento primario de que hay un creador y que yo soy criatura, y a eso es bastante, y a eso es bastante, bastante. El saber que yo soy criatura y precisamente no una criatura todopoderosa, imposible, ¿verdad? Una criatura sumamente limitada. Y si nos es difícil entender eso, pues solo veamos el universo, la macrocreación. No nos quedemos en la micro, que es maravilloso ver la microcreación de nuestro organismo, cómo funciona una gota de sangre, cómo funcionan las venas, las arterias, los órganos. Todo es maravilloso, el cerebro, conocer un poquito de cómo funciona cada cosa que tenemos, los ojos, se fue la luz ahorita, no sé si me están oyendo todavía. Ya no.